yo vengo como padre, simplemente como padre de familia. Bueno, la verdad que no tengo muy claro cómo llegué. Es un proceso de varios años, así que simplemente una especie de testimonio. Ahora ya estamos conformados como Asociación Civil Padres Unidos, pero eso es algo muy reciente. Pero sin embargo hay muchos padres que hace muchos años venimos sintiendo y viendo cosas raras, sobre todo en la educación. Y bueno, eso nos fue de a poco impulsando a unirnos, a conocernos y a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces mi primer mensaje es: despertemos, involúcrense en la educación de sus hijos, vean lo que están recibiendo en los colegios, porque desgraciadamente, si uno ve un poquito del mundo, cada vez hay menos lugares seguros, menos lugares confiables. Y lamentablemente la escuela no quedó ajena a ese proceso, ¿sí? Entonces, cuando en los años 90 uno de los rubros de más inquietud de la ciudadanía era la seguridad, bueno, la seguridad no solo con revólver, sino la seguridad ideológica, lo que le estamos metiendo en las cabezas a nuestros chicos, eso está en peligro. Bueno, una conclusión entonces es que sí, los padres tenemos que despertar y las familias tienen que unirse, que en la escuela se tienen que enseñar valores y no ideologías, y que en todo caso, si hay distintas versiones y puntos de vista en áreas del conocimiento, bueno, primero los padres tienen que enterarse cuáles son esas versiones y tiene que ser democrático. Bueno, ahora estamos siendo sometidos a una imposición ideológica de una sola visión de la realidad y en particular de lo que es la sexualidad y la afectividad. Así que tenemos que salir a defender nuestra libertad en educar a nuestros hijos, porque si no somos los padres, todos los demás sectores están comprometidos. Tienen intereses primarios o secundarios y es muy difícil que los docentes puedan salir a defenderse porque son empleados, o que los agentes de salud también. Siempre hay una relación laboral de por medio, es muy difícil que alguien denuncie, porque está metido dentro del sistema. Por miedo, por cobardía, por inseguridad, por desconocimiento. Bueno, para no ser muy largo, los invito a sumarse a Padres Unidos, después de que nos conozcan, antes no. Nuestro sitio es muy simple, www.padresunidosarg.com.ar, y ahí van a encontrar también mail, dirección de WhatsApp, y bueno, tenemos un sitio que es bastante nuevo, estamos subiendo a poquito el material de todas las acciones que hacemos, ya son varias, como siempre las van a poder ver, y bueno, el mensaje final es: familias fuertes son ciudadanos fuertes, así que anímense a participar. Yo quiero agradecer principalmente a Josefina por este espacio, Josefina Pondé, una concejal que nos abre las puertas hoy para poder dar visibilidad a este tema, poder seguir hablando de lo que está pasando y así informarnos, que es fundamental. Agradecer a todo el panel que nos va a acompañar hoy, que realmente es un lujo. Llegaban mensajes de distintas partes del país diciendo qué lujo ese panel, así que muchas gracias a todos quienes van a exponer hoy. Y agradecer fundamentalmente también a 3 personas que me inspiraron a dar los primeros pasos de Padres Unidos, y están las 3 hoy acá: Vivi, Caro y Claudia. Muchas gracias por el apoyo, por darme valor y coraje para emprender este camino que no tiene vuelta atrás, para seguir uniendo a más padres que se animen a defender a sus hijos. No tengan miedo, somos nosotros quienes tenemos que alzar la voz por ellos. Agradecer a todos quienes a lo largo y ancho del país son parte de Padres Unidos y trabajan incansablemente para que todos los días estemos mejor que el día anterior frente a esta batalla. Paso a paso. Hoy a la mañana con la vicegobernadora de Mendoza, planeando el próximo panel en Mendoza para la segunda semana de septiembre. Hoy a la mañana también en Santa Fe, en Convencionales por un Día, presentando la propuesta de Padres Unidos para modificar los artículos de la Constitución de Santa Fe en cuanto a educación refiere, y la buena noticia es que fueron aceptadas las propuestas y las modificaciones. Gracias a las abogadas de Córdoba que trabajaron incansablemente también para hacer posible eso, y así estamos trabajando en sinergia. Ese es el poder hoy de Padres Unidos, que es todo el país.
Esto lo hacemos entre todos o es demasiado grande. Pero nosotros, todos unidos, somos mucho más. Yo digo, ¿qué hacemos los abuelos? ¿Por qué padres unidos? Y los abuelos también, o los tíos, o quienes se entiendan familia de un niño. También tenemos que accionar, también nos corresponde y es obligación nuestra. Entonces, como yo me voy a dedicar a hablar del tema un poco de artículos que nos ayudan en estas cuestiones o nos hacen ver que estamos bien posicionados, traigo mucho de referencia artículos que hablan de las posibilidades que tenemos como grupo familiar. Entonces voy a hablar, y lo voy a tener que leer porque si no voy a perder mucho el tiempo y se me van a ir muchas cosas. Traje algunas filminas para ir sosteniendo esto, que son algunas herramientas del Corpus Juris de los derechos del niño y su familia en nuestro país. En materia normativa debe prevalecer el Corpus Juris y los estándares de los derechos del niño y la familia, excluyendo por completo falsos derechos y deberes cuyo propósito es imponer ideologías peligrosas y hasta criminales. Por ello se debe excluir textos, materiales, informaciones, actividades áulicas y en general las que atenten al conocimiento científico que está sostenido en evidencia empírica. No debemos permitir el avance de la pseudociencia, los mitos, la desinformación, las estrategias políticas que impulsan lo contrario. La Constitución Nacional es nuestra ley suprema y allí están los siguientes artículos relacionados a la temática. No sé si encontrarás las diapositivas. ¿Hay algunas diapositivas o no se pueden pasar, no? Bueno, no importa, lo leo. Tenemos el artículo 14 de la Constitución Nacional que nos permite a todos el derecho de peticionar ante las autoridades, que es lo que hacemos, ¿no es cierto?, cuando nos presentamos con la carta no autoriza. También nos permite a todos el derecho de enseñar y aprender. El artículo 14 bis impone al Estado la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia. El artículo 43 habilita a impulsar un juicio rápido, llamado generalmente amparo, cuando sea necesario para la defensa de los derechos y garantías dañados o amenazados. Esta acción debe ser impulsada por el propio afectado o también, según la cantidad de afectados, lo puede hacer el defensor de los derechos del niño de la nación, que es un cargo que ahora está, digamos, que tiene que ser reelegido, esta figura. Asociaciones, etc. El artículo 75, inciso 22, permite complementar la Constitución Nacional con los tratados internacionales. Y esto es importante porque acá es donde se responsabiliza al Estado. Son derechos, en muchos de esos tratados prevalece la importancia de estas palabras, escuchen: la dignidad, la imagen, la sexualidad, la intimidad personal o familiar, la honra o reputación, la identidad, porque son derechos personalísimos y están fuera del alcance de terceros. El derecho de ver familiar es el que les permite a los padres y otros referentes familiares educar a sus hijos o a sus familiares como célula primaria de la sociedad, incluso respecto a estos derechos personalísimos. Por ello son inalienables, perpetuos y oponibles frente a cualquiera. Como pueden verse afectado ante decisiones o imposiciones ajenas, se debe requerir el consentimiento de ambos padres que ejercen la responsabilidad parental. Hablando de la prioridad asignada a la familia y a sus padres, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que el Estado debe conceder a la familia la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo, ya que la considera un elemento natural y fundamental de la sociedad. El artículo 13 de ese mismo pacto
obliga al derecho de la educación orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Y por ello los Estados se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Otra vez retomando nuestra Constitución, el artículo 18 establece que el domicilio, la correspondencia epistolar y los papeles privados son inviolables, lo que es una clara protección a la intimidad. El artículo 19 prohíbe la intromisión en las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a terceros. Todos los derechos de la personalidad derivan y se fundan en la noción de dignidad. Por ello, nuestro Código Civil y Comercial la incorpora como fuente de todos los derechos. El artículo 51 del Código consagra la inviolabilidad de la persona humana, la que está expresamente tutelada en todas sus dimensiones, respetando su autonomía, su libertad, perteneciendo ésta a la esfera de lo no negociable. El artículo 52 adelanta las consecuencias de atentar a derechos que hacen a la dignidad personal, previendo su lesión, pudiéndose reclamar la prevención y la reparación, conforme a lo dispuesto en el libro 3, título 5, capítulo 1, que habla de la responsabilidad civil. Y los derechos contemplados en el artículo 52 no son taxativos, pues el texto comprende el menoscabo en la dignidad personal de cualquier modo. El derecho a la intimidad en el ámbito público-privado, la intimidad personal o familiar, abarca no solo los aspectos de la propia vida, sino también la que corresponde a la familia. Aquí el interés jurídico tutelado garantiza gozar de un sector privado ajeno al conocimiento de terceros. Entre estos derechos personalísimos está el derecho al honor, que tutela tanto la estima propia como la estima ajena, el derecho a la imagen, derecho tutelado no solo tanto del interior de la persona, sino también de su proyección espiritual. El derecho a la identidad, formada por múltiples elementos y que perfilan el ser uno mismo diferente a los demás. Por ejemplo, está la identidad estática, que responde a la identificación, como las huellas digitales, fecha y lugar de nacimiento, sexo, el nombre de los progenitores, entre otros datos. Como regla, se construye sobre los datos físicos o materiales de una persona desde su concepción. La identidad dinámica involucra las relaciones sociales que la persona va generando a lo largo de su vida. Por lo tanto, comprende su historia personal, su biografía existencial, su estructura social y cultural. El artículo 54 prohíbe los actos peligrosos para asegurarle el mayor respeto a la persona. Por lo tanto, no sería exigible cualquier tipo de contrato, ni siquiera el educativo, cuando tenga por objeto la realización de un acto que implique peligro para la vida, para la integridad o para la salud, en este caso de los niños. Estamos ante herramientas legales que contemplan expresamente la posibilidad de activar mecanismos judiciales, administrativos, de prevención y de tutela inhibitoria del daño futuro y previsible en relación a los derechos personalísimos. El artículo 1738 del Código Civil, en consonancia con el 52 que les mencioné hace un rato, prevé la indemnización cuando hay violación de los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. En el artículo 1770 establece una obligación de hacer cesar estos actos. O sea, un juez puede hacer cesar estos actos. Establece el pago de indemnización, la publicación y la reparación de las acciones que hayan sido una arbitraria intromisión en la vida ajena,
donde se hayan mortificado a otros en sus costumbres, sentimientos o que le haya perturbado de cualquier modo en su intimidad. En el año 2005 se sanciona la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, la Ley 26.061. Yo lo menciono así, la ley tiene el nombre de Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, para mí es el niño. Y el artículo 9 garantiza también este derecho a la dignidad, a la integridad física, sexual, psíquica y moral. Nunca habla dichas normativas del género ni de anular o negar el sexo. Luego, en el 2006, la Ley 26.150, que es el Programa de Educación Sexual Integral, ordena respetar la Ley 26.061, que había sido sancionada el año anterior, y define el programa de la educación sexual integral como la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, para una formación armónica, equilibrada y permanente. Promueve actitudes responsables ante la sexualidad. ¿Para qué? Para prevenir los problemas relacionados con la salud general, sexual y reproductiva. La Ley de Educación Nacional, la 26.206, también del año 2006, en su artículo 4, infine, garantiza a las familias poder participar en el proceso de educación de los hijos, reconociéndose como agente primario de la educación. Pasamos al año 2012. Y ahí surge la Ley 26.743, que es la Ley de Identidad de Género, definiendo este concepto ideológico como la vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, e involucra la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, la vestimenta, el modo de hablar y los modales, siempre que ello sea libremente escogido. Lo aclara ahí un poquito, pero bueno, esto de libremente escogido. Bueno, el artículo 2 de esa ley: toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Y llega el caso en la ley de los niños menores de 18 años, donde dice que en ese caso cuyos padres, o sea que está hablando de ambos padres, soliciten la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, deben realizar un procedimiento específico, tomando en consideración la expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño, con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061. Asimismo, la persona menor de edad, menor de 18 años, deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061. Yo, de los casos que he conocido en las escuelas, generalmente no llegan nunca a este uso de procedimiento especial que indica esta ley. Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno de los representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los jueces correspondientes resuelvan. No dice por lo que va a resolver el juez, ¿no? Pero tendrían que llegar a esa instancia si, por ejemplo, no están de acuerdo alguno de los padres. El artículo 11 se modificó recientemente por el decreto 62/2025, donde dice que las personas menores de 18 años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo, es decir, evita que se puedan hormonizar y pasar por todas estas prácticas quirúrgicas, por lo menos a partir, si son menores de 18, ¿no? Antes esa situación
no tenía esta contemplación. La jurisprudencia de Córdoba registra un expediente, el 9.523.532 del año 24, donde una persona debió solicitar su recuperación del sexo biológico, cambio de nombre en su DNI, por medio de un proceso judicial, ya que el artículo 8 de esa ley, la ley 26.743, expresamente establece la rectificación registral conforme a la presente ley, una vez realizada, solo podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial. Es decir, lo previo era una cuestión de que lo asume el registro de las personas, ¿no es cierto? Pero con ese procedimiento especial, que en caso que no haya acuerdo tienen que recurrir a la vía sumarísima para que lo decida un juez. Y en este caso, esto pasó con una persona que había tenido este cambio, no sé si de sexo, de nombre de pila, no recuerdo bien todo el expediente, pero para poder hacer otra vez un cambio tuvo que recurrir a todo un procedimiento judicial que tiene su costo, ¿no es cierto? Que a veces vaya a saber quién lo paga, porque si la persona no tiene recursos lo paga el Estado también. Por decreto 1086/2024 se incorporó en la reglamentación de la ley 26.061, que es la de protección integral de los derechos del niño, como último párrafo del artículo 9, que la imposición de una manera de pensar y actuar político-partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad, de lo que estuvimos hablando, y de la integridad personal, a la educación, la libertad de conciencia de todos los niños. Por ello, que con el fundamento legal se ha preparado la nota No Autorizo desde Padres Unidos para que cada padre pueda hacer expreso uso de sus derechos y deberes y se manifieste protegiendo a los niños mientras sea necesario. A eso los invito, a que puedan presentar esta nota y que también, si son abuelos o gente movilizada de la comunidad, también lo puedan hacer, porque están protegiendo a todos los niños de nuestro país, en este caso puede ser de Tigre o de cualquier comunidad que se vean afectados. Nosotros somos CISENGO, llevando el nombre de CISENGO, que es una ONG dedicada a la defensa de la vida, la familia y la libertad en la sociedad. En general trabajamos, o nuestro principal objetivo es poder dar visibilidad y voz a la gente, a las familias, a las comunidades que tienen quizás reclamos, pero que no tienen canales institucionales para poder hacerlos. Nosotros, a través de peticiones, de firma de peticiones, tratamos de dar visibilidad a esas voces en el espacio público, instalar el tema en la agenda pública, teniendo presencia en organismos nacionales e internacionales, y ejercer presión sobre todo en aquellos que tienen que tomar las decisiones que nos van a afectar a todos en conjunto. Y en este trabajo tuve la gracia de conocer a Grace, de ponernos en contacto, de empezar a trabajar en sinergia, como ella decía hace un rato, por una causa que nos une, que es la defensa de los niños en contra del adoctrinamiento que propone la ESI, ¿no? De la ideología de género. Y lo llamo adoctrinamiento así, sin ningún tapujo, sin vueltas, sin ningún eufemismo tampoco, porque eso es lo que es, un avasallamiento institucionalizado. Y lo llamo así porque vulnera derechos humanos fundamentales protegidos por tratados internacionales a los cuales nuestro país adhiere, porque vulnera el núcleo familiar, porque atenta contra la patria potestad, porque vulnera la libertad de enseñanza tan importante en las sociedades libres y democráticas. Por todo eso lo llamo adoctrinamiento. Y acá me parece que es importante resaltar el trabajo que muchos de los que están acá realizan de visibilizar estos temas. Muchos de ustedes los conozco por el trabajo público que realizan, a otros no tengo la dicha de conocerlos personalmente, pero estoy convencida de que todos desde su lugar aportan su granito de arena. Y esto de lo que estoy hablando hoy no es una sospecha
no es una advertencia a futuro, es algo que está pasando a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y gracias a las personas que hoy lo visibilizan, cada vez eso es más evidente y es más patente. Basta escuchar los testimonios. Yo tuve la gracia de poder participar del conservatorio como oyente del conversatorio anterior de Padres Unidos en el Senado, y escuchar los testimonios de la gente ahí, por más que yo hace muchos años que trabajo en esto, realmente me eriza la piel cada vez que lo escucho. Y acá yo quiero hacer hincapié en lo que más nos atañe a nosotros, también como ONG internacional, que es no perder de vista el hecho de que la educación sexual integral, tal como es implementada hoy en día en nuestro país, no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno local, mucho menos es un fenómeno, como nos quieren hacer creer, espontáneo, que surgió de una necesidad de la sociedad. Esto es algo que es promovido hace muchísimos años por organismos multilaterales en los ámbitos internacionales, que tienen agendas muy claras, objetivos muy concretos, están convencidos de lo que van a hacer, financian lobbies, financian grupos bien estructurados que se dedican justamente a esto, a ejercer presión en los gobiernos locales y en las distintas naciones para imponer estas agendas. Argentina no fue ajena a este proceso, y esto se los cuento porque lo he visto en el trabajo que hacemos en Citizen Go. Hoy en día, les cuento, estamos trabajando en Polonia, por ejemplo, que está atravesando un proceso muy similar, los mismos pasos que se aplicaron acá para instalar la ESI en el momento en el que se instaló hace muchos años. Y el proceso es exactamente el mismo, porque de esa forma trabajan. Y no, este aspecto para mí es sumamente relevante porque nos permite entender la complejidad de la educación sexual integral, de la mal llamada educación sexual integral, y nos permite ver la gravedad del asunto. No es, como nos quieren hacer creer, simplemente una política educativa, no está pensada para garantizar derechos de los niños, como también nos quieren hacer creer. Es una herramienta de ingeniería social, porque estos grupos de poder han entendido que si ellos adoctrinan a los niños, entonces pueden controlar las sociedades y las naciones en el futuro, porque nuestro principal capital son los niños. Ahí es donde ellos apuntan. Y esto lo vemos en la implementación actual de la ESI. Cada vez se apunta a niños a edades más tempranas, ¿no? Ahora desde el jardín de infantes podemos ver la educación sexual integral, lo cual es una aberración. Agarrar esto, ya seguramente lo podrán comentar mejor mis compañeros que son más idóneos del panel, con sus testimonios y a partir también de sus experiencias, pero querer imponer una visión única del cuerpo humano, de la sexualidad, de los vínculos afectivos, que no está basado en fundamentos científicos, sino teñido de una moral completamente ideológica, en la más tierna infancia de los niños, donde todavía no tienen manera de discernir, no tienen suficiente criterio, todavía no tienen una estructura afectiva sólida, es justamente esto lo que ellos buscan. Y obviamente que en este proceso los principales enemigos son los padres, porque los padres son la única barrera que queda entre los niños y la imposición de estos grupos de poder. Y esto, tuvimos la semana pasada la posibilidad de participar, Padres Unidos participó en la comisión bicameral, donde se está abriendo el proceso para elegir al nuevo defensor del niño, y un término que se escucha mucho es el término adultocentrismo, cargado de una connotación totalmente negativa, ¿no? Una carga peyorativa total. El adulto y sobre todo el padre es el enemigo que hay que correr del medio, porque una vez que corremos a los padres tenemos vía libre a los niños. Y esto que les decía, una vez que podemos adoctrinar a los niños, entonces tenemos el control del futuro, de lo que va a suceder, ¿no? Y esto nos da como resultado que tenemos niños en las escuelas que no saben leer, que
que no saben escribir, que no saben comprender textos. Y esto sí lo digo desde mi experiencia porque soy docente, trabajo con niños de 11 años que no saben comprender textos, que no pueden leer de manera fluida. Pero eso sí, te pueden reconocer una cantidad de géneros que ni yo me puedo acordar los nombres. Vienen con su librito de ESI bajo el brazo, completamente ideologizados, sexualizados. Es acá donde nosotros tenemos que trabajar, es esto lo que tenemos que poner de relevancia. Por eso agradezco tanto el trabajo que realizan Padres Unidos, la articulación que generan estos espacios también, que no solo permiten visibilizar estos temas, sino que nos permiten también construir redes. Porque del otro lado están muy organizados y muy estructurados. El hecho de que podamos trabajar en conjunto, los padres como legítimos cuidadores de sus hijos y educadores, son los primeros que tienen legitimidad en este reclamo, ¿no? Porque se trata de sus hijos. Pero que sepan también que cuentan con el apoyo de organizaciones, de legisladores, para que todos juntos podamos articular y generar realmente el cambio que estamos buscando, un cambio que sea estable y un cambio que sea duradero. Me parece bien que seamos las mujeres que hablemos de esto, pero porque el feminismo, promovido en estos últimos años por los mismos, con los mismos mecanismos que se mete la ESI, financiado por los mismos grupos, ha sido el caballo de Troya de todo esto. Es decir, empezaron por el feminismo, luego se pasó al transgenerismo o la transfeminización, se mete la ESI y todo eso. Todo viene todo en un solo paquete. Por eso es importante que cuanto más podamos las mujeres decir que no queremos que hagan esto en nuestro nombre, ¿no? Porque acá yo el otro día veía con alegría que aparecen personas del colectivo no LGBT sino LG que dicen esto que están haciendo, estas marchas, estos circos del orgullo, no sé qué, no tiene nada que ver con nosotros no queremos eso, simplemente queremos la igualdad y que no nos nada, que no nos molesten. Y justamente, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los que se hacen oír, los que todo el mundo escucha, son a los energúmenos, o sea, se juntan 10 y hablan en nombre de todos. Y lo mismo pasa en el feminismo, ¿no? Si las mujeres se juntan 5 y creen que tienen derecho a hablar en nombre del género femenino. Entonces, es importante que las mujeres, y es un poco la razón por la que María José Binetti está acá, digamos que no pensamos todas lo mismo, ¿no? Y además, porque apenas uno dice algo diferente, descubre que no basta ser mujer para que las feministas te defiendan. Las feministas te van a defender solamente si vos repetís lo que dicen ellos. Los gays te van a defender si vos, como gay, aceptás, ¿no es cierto?, que se puede cambiar de sexo como de ropa, ¿no? Y si no, no te van a defender. Hay una cosa que quiero decir porque acá mencionó Lourdes, ¿no? El tema de la Defensoría del Niño. Hay que aclarar una cosa, porque hay una confusión. Ellos, es decir, en toda esta campaña hay mucho, digamos, ¿cómo decir? Se confunde mucho, ¿no? Y se apela a organismos de autoridad, ¿no? Si la ONU dice tal cosa. Bueno, hay que siempre pedir precisión. ¿Quién en la ONU dice? En la ONU, porque la ONU tiene 2 organismos de autoridad, que son la Asamblea, donde están todos los países y se votan determinadas cosas, y después está el Consejo de Seguridad, donde están los que tienen la manija en el mundo, que aparecen cuando hay algún conflicto importante o algo. Todo lo demás es una burocracia, ¿no? Organismos burocráticos que nadie elige, o sea, nadie digamos, decide quiénes están en la UNESCO, o sea, es todo ya una camarilla, que además es muy permeable a los lobbies internacionales, a los lobbies farmacéuticos, a los lobbies, en fin, o sea, todo lo que se le pueda ocurrir, Monsanto, no sé, todo depende. Entonces, esa gente, UNESCO, UNICEF, el PNUD, ONU-SIDA, etcétera, son lobistas. Entonces, lo que ellos digan no es ley, no es ley. No. Entonces, cuando alguien dice, no, porque la ONU dice, por ejemplo, me acuerdo, la ONU dice que negar la legalización del aborto es tortura.
nunca escuché que la ONU haya redefinido la palabra tortura. O sea, cualquier cosa dicen. Entonces, esto viene a cuento de la Defensoría del Menor. La Defensoría del Menor en la Argentina no debería existir. Voy a explicar por qué. Porque en la justicia argentina ya existe la figura del defensor. Es decir, hay cada 5 o 6 juzgados de familia hay un defensor. Es un funcionario judicial. No es un tipo elegido por las ONGs. Es un abogado, una persona de carrera que cuando hay causas en las cuales está en juego, ¿no es cierto?, los niños, por ejemplo, ahora ya que estamos todo el tiempo con Guandanara y Cardi, bueno, ahí interviene un defensor de menores, interviene el defensor de menores que le corresponde al juzgado donde está la causa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando acá se votó esta ley que hoy mencionaron de defensa de los derechos del niño, niña, se metió este organismo, se creó este organismo. Pero había un proyecto de ley que no lo incluía, porque ese organismo supuestamente lo pensó Naciones Unidas, o sea, no sé, UNICEF, no sé quién, para los países donde no existe un sistema judicial que tenga contemplada la figura del defensor. ¿Se entiende? O sea, era una solución, digamos, bueno, la Argentina no necesitaba ese organismo. ¿Y para qué? ¿Por qué lo quisieron crear? Porque es un organismo que tiene autarquía. Entonces pueden recibir fondos directamente de afuera. Les sirve como sello, les sirve como plataforma para difundir toda esta ideología. O sea, no tiene efecto real. O sea, la defensora de menores, esta figura, no tiene autoridad judicial como si la tiene el defensor de menores, que es funcionario judicial. Ahora, esto lo digo para que sepamos de qué estamos hablando. Me parece que, no, porque en una época decían, ay, no han nombrado defensor de menores, y pensé que los chicos están desamparados. No, pueden estar desamparados, pero no es porque no tengamos a Marisa Graham, ¿no? Bueno, en cuanto a la educación sexual integral, es impresionante a lo que hemos llegado, ¿no? Porque la ley de la educación sexual integral no es educación sexual, es también un caballo de Troya para meter ideología de género. Pero esto no fue siempre así, o sea, se fue avanzando, o sea, a partir sobre todo del año 18, cuando la primera vez que intenta legalizar el aborto fracasa la ley, ahí les agarra una especie de, no sé, de berretín de que había que dar educación sexual y decían que no se estaba aplicando la ley. Y no es verdad que no se estaba aplicando la ley. Se estaba aplicando la ley en la forma que se debería aplicar, en la forma que se debería dar, que es 1 o 2 charlas por año, ¿no?, a los chicos en el secundario. Esta locura que tiene que ser, bueno, yo sé que la ley dice que tiene que ser a todos los niveles, ¿no? Bueno, esa es la parte que habría que corregir porque no debería ser así. Porque ¿qué pasa? Ellos disfrazan, dicen, no, porque la ESI es para que los chicos aprendan a respetar, en fin, todo eso no hace falta la ESI, ¿no? Para que aprendan a respetarse no hace falta decirles cuando tienen 4, 5, 6 años que hay nenas con pene y nenes con vulva, como dicen los textos de ESI para esos niveles, ¿no? O que si cambiar de género es un juego de niños, se puede jugar, ¿no? Se hace el librito y se cambia y me pongo unos genitales, me pongo otros, así les explican la transición de género. Bueno, que es algo dramático, ¿no? En fin, tenemos muchas leyes que deberíamos derogar o modificar. La ley de ese habría que modificarla porque está bien, es un peligro porque ellos quisieron modificarla para sacar el artículo 5º, que es el único que protege un poco el ideario de las escuelas. Y ahí eso demuestra hasta qué punto ellos querían adoctrinar. Porque la ley, fue una ley sacada por consenso, donde participaron los colegios privados, confesionales, no confesionales, participaron. Por eso está ese artículo 5º que dice que los contenidos se pueden adaptar al ideario de cada colegio o de cada comunidad educativa, ¿no? Por eso está ese artículo. Pero, de todas maneras, tiene otras entradas peligrosas, como el hecho de decir que la educación sexual tiene que estar en todas las materias, o sea, es transversal. Entonces, ¿qué pasa? Es parte también del mismo plan de vaciamiento educativo, porque las mismas estas instituciones que promueven la ESI también son las que promueven el vaciamiento educativo diciendo lo contrario, ¿no? Es decir, yo le digo, si usted le dice, bueno, UNESCO elige una escuela para un programa, asústense, porque
lo más probable es que eso sea para mal. Es decir, por ejemplo, UNESCO en un momento elegía escuelas en Argentina para combatir la deserción escolar, la repitencia. ¿En qué consistía el programa? Que nadie repita, porque si alguien repite, nos sacan el programa. ¿Se entiende? O sea, simplemente, ¿qué hacían? Obligaban a la escuela donde estaban poniendo la plata, esto lo sé por testimonio directo de las directoras, de las maestras, o sea, directamente tenían que hacer pasar de grado a todos los chicos. Entonces después UNESCO decía, miren el éxito del programa que estamos aplicando, ¿no es cierto?, en Resistencia, en una región de chicos pobres, qué sé yo, ahora no repiten más. Y a mí, las maestras me decían, el problema es que si 3 chicos no repiten y me pasan al otro grado, yo tengo que nivelar para abajo a todos los demás. Bueno, eso es lo que están haciendo, por un lado, ¿no?, lo vienen haciendo hace rato, Silione es un campeón de esto. Y ahora le suman a esto meter contenidos en el currículum que no son específicos de la escuela. Es decir, la ESI debería ser, como yo digo, 2 charlas al año, punto. O sea, ¿cuánto necesita uno para explicarle a un chico cómo se hacen los bebés, cómo se evita que se hagan? No es tampoco, no. Ahora resulta que hay que agarrarlo desde 3 años, es algo delirante. Bueno, y creo, me sumo a lo que algunos dijeron acá, que hay que resistir todo el tiempo, todo lo que se pueda. Yo sé, ellos hablan de micromachismo, ¿no? Bueno, habría que hacer microresistencia. Es decir, yo a mí, cuando me mandan un correo que dice estimar y me ponen la cosa, yo les contesto y le digo, la X no es una vocal y la arroba no es una letra. Punto. Bueno, eso es una pavada. Y yo sé también, porque como lo dijo acá Padres Unidos, que no todo el mundo puede resistir, porque obviamente a veces está en juego el trabajo, del mismo modo que yo sé que muchos de mis colegas piensan lo mismo que yo y por ahí no lo pueden escribir o no lo pueden decir. No sé si son muchos, pero bueno, no importa. O sea, no soy inconsciente yo, pero bueno. Creo realmente que el hecho de que haya surgido Padres Unidos es una gran cosa, ¿no? Yo hace tiempo como diciendo a los padres, te tienen que decir, pero ¿cómo puede ser ir y hacer escándalo en el colegio? Y aparte, hay que amenazarlo, como ellos amenazan con la ley, porque Silione, ¿qué dice todo el tiempo? ¿Por qué lo dice? Porque él sabe que está mintiendo. Él dice, nos ampara la ley dice que tenemos que dar contenido, sí, pero no dice que tenés que dar contenido no validado científicamente, porque lo que estás dando no es contenido validado. Entonces hay que amenazarlo también a él con la ley. Hay que decirle, la ley dice también que nosotros tenemos derecho a opinar como padres, la ley dice muchas otras cosas, ¿no? Así que bueno, me parece muy auspicioso que acá se... Bueno, lo que quiero decir, para presentar acá a María José, es que esto que está pasando con la ESI, es decir, que la ESI se ha transsexualizado, porque la única temática que interesa en la ESI, como la están planteando, es la homosexualidad y la transexualidad. Lo otro son detalles, ¿no? En todos los libros no hay una imagen de una mujer embarazada. No existe eso. Se hace para qué es el sexo. Bueno, entonces, esto mismo está pasando en las universidades. Es decir, está pasando que las universidades, que deberían ser el lugar del debate, el lugar de lo académico, el lugar de lo científico, están entrando en esta variante de negar la realidad y de adoctrinarte un pensamiento único. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el decano apenas asumió, primero ya lo presentaron como primer decano gay, como si eso tuviera alguna importancia, ¿no? O sea, si llegaste acá, no quiero creer que no es por ser gay, que llegaste porque será, no sé, tendrás algunos valores académicos, trayectoria, no, se presentó como el primer decano gay y lo primero que dijo es hay que transfeminizar, digo bien, ¿no? La universidad. ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, te vienen con el verso de que la universidad es patriarcal. No sé, ¿cómo puede ser que no haya un trans trabajando en la administración de la facultad? Y yo qué sé, porque, o sea, no sé, sucedió, bueno, o sea, eso es transexualizar. Bueno, no es solamente eso, también es censurar y cancelar a los profesores que plantean algo diferente, que quieren hablar o que dicen nacemos mujer, se nace mujer o se nace varón, por ejemplo, no se puede decir eso. Entonces, hay esto mismo, esto es grave, porque
que esto esté pasando en la universidad es muy grave. Está pasando no solo acá, es como dijeron antes, pasa en todo el mundo. Ahora, yo creo igual que la Argentina, no es que fuimos pioneros, fuimos, como diría yo, fáciles, fuimos laboratorio de todas estas cosas porque entraba todo fácil acá. No había ninguna, yo digo, cuando uno revisa, hoy hablábamos con Miriam, 2012, cuando se sacó esta ley terrible de identidad de género, no hubo un debate, esa gente no se enteró que a partir de ahora cualquiera podía ir al registro civil y decir, oh, soy varón, listo, pum, le cambiamos el documento. Como de hecho está pasando. Volver no es tan fácil, pero bueno, pero eso se puede hacer. Es algo, pero que, no sé, que si a uno se lo dicen, el sentido común nomás, no hace falta ni ser psicólogo, ni abogado, nada. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? No, momento, acá hay algo raro. Bueno, esa ley pasó, pasó todo, acá pasa todo, ¿no? Recién ahora, afortunadamente, empieza a haber un clima como para por lo menos poder hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, digo, no es que fuimos, porque ellos dicen, fuimos pioneros en esto. No, fuimos laboratorio de ensayo, fácil, porque acá todo el mundo está distraído, no sé. Entonces, bueno, lo que está pasando ahora en las universidades no pasa solo acá, pasa en todo el mundo, pero es muy grave que en la universidad no se pueda debatir. En la universidad, que debería ser el lugar del debate, el lugar de la ciencia, se diga, no, vos no puedes decir esto, no puedes decir el otro. Bueno, María José es doctora en filosofía, pero no había todos los títulos que tiene, y ella justamente estudia cuestiones de género, pero con una perspectiva biológica o distinta de la que estos quieren imponer, ¿no? Entonces eso bastó para que le cancelen sus seminarios, la señalen, le traben la carrera en el CONICET, o tratan de trabársela, no sé si lo han trabado completamente, el CONICET, ni hablar de CONICET, otro organismo, ¿no?, que está, sobre todo en la parte de ciencias sociales, el resto no sé, pero la parte de ciencias sociales, y esta señora Franchi, que lo dirigió mucho tiempo, es una de las que daba las clases ¿se acuerdan las clases estas de la ley Micaela? Bueno, que son, sinceramente, tomadura de pelo. Yo me tomé el trabajo de escuchar toda la primera clase que dieron a los diputados. Si yo soy diputada, me levanto y me voy porque me están tratando de tonta, digamos. O sea, era una clase que daban esta señora Franchi, directora del CONICET, con la que en ese momento era ministra de la Mujer, la primera, no me acuerdo, Gómez Alcorta. Bueno, la mujer estuvo negada en toda la historia. Hace 10 años la mujer está liberada gracias a... No, o sea, era algo increíble, ¿no? O sea, de un esquematismo mentiroso, en fin. Bueno, eso avalado por Franchi, que era la directora del CONICET. Que no sé qué hacía ahí porque creo que es biólogo, ¿no? O algo así. No sé por qué daba clase. Ella hizo la historia de la explotación de la mujer. Toda la historia de la humanidad se explica por la explotación del varón a la mujer, ¿no? Después, si el hombre era el que bajaba la mina o el hombre era el que iba a la guerra, eso no tiene importancia. Era todo fue, ¿no?, el hombre contra la mujer, aplastándola, bueno, así. En fin, bueno, esa señora era ¿no?, la directora del CONICET, presidenta del CONICET. Claro, en la academia se da el mismo fenómeno que se da en educación, es parte de educación, ¿no? La academia, CONICET, está todo transfeminizado. Transfeminizado significa wokizado, ¿no? Son todas identidades de género, el sexo, y esto es lo fundamental, el sexo es una categoría opresora, estigmatizante, es un constructo binario que oprime todos los sentimientos y autopercepciones de las personas que en realidad hay que liberar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar el sexo. Esto es un programa político. Hay que eliminar el sexo y hay que liberar todas las identificaciones de género. De esto trata la ideología woke o ideología de género o de la identidad de género, como la quieran llamar. Y esto se hace pasar por un derecho humano esencial. Esto es clave, porque ellos han montado un relato, que lo hablábamos recién, un relato, la verdad lo montaron bastante bien. Yo debo decir, yo a veces me asombro lo bien que lo armaron. Lo armaron muy bien. Armaron un relato, voy a hablar un poquito de eso, de cómo lo armaron y de dónde viene eso.
lo armaron muy bien y ellos lo que imponen, lo que hacen creer es que esto es un derecho, que la identidad de género es un derecho humano esencial, que tenemos todos, para que sea un derecho humano tiene que ser para todos tenemos identidad de género y el sexo en realidad nos oprime a todos, entonces nos tenemos que sacar de encima el sexo y ver con qué nos percibimos, sea un género cis o un género trans o un género intermedio, no binario, etc. Todos tenemos identidad de género porque esta es la manera de convertirlo en un derecho humano. Entonces, cuando uno intenta discutir esto, lo que ellos dicen es que esto es un derecho humano y que nosotros estamos impugnando los derechos humanos y somos una amenaza para los derechos humanos. Esto me lo han dicho a mí en el CONICET y en la UBA. Yo soy una amenaza para la supervivencia de las minorías, para los derechos humanos. Pues yo impugno derechos humanos. Entonces lo que hay que deconstruir es eso. Acá no hay ningún derecho humano, sino que el derecho humano, en realidad el derecho esencial es la categoría sexo. La categoría sexo es la categoría protegida internacionalmente y constitucionalmente en Argentina. Al eliminar la categoría sexo y sustituirla por identificaciones de género, en realidad los que están impugnando los derechos humanos y violándolos literalmente son ellos, por lo tanto hay que denunciarlos a ellos. Pero esto lo han armado muy bien y usan los así llamados principios de Yogyakarta como instrumento paralegal, porque no es legal, no tiene ningún estatus legal, pero lo usan como instrumento paralegal para entrar, permear en la normativa nacional con la ley de identidad de género e internacional también a través de la figura esta del experto, no sé cómo se llama, en orientación sexual, identidad de género, que tienen ahí un, ¿cómo se llama? El comisionado, no, nunca me sale la palabra. Sí, el experto de Naciones Unidas en estas materias, entonces van permeando con documentitos, con informes, van permeando lo que se llama la soft law, que no es vinculante, pero que va permeando, va calando, entonces se va metiendo y termina siendo un instrumento cultural importante. Los principios de Yogyakarta dicen que son la aplicación del derecho internacional de los, encima hablo fuerte, de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Es decir, Yogyakarta dice que está aplicando los derechos humanos. Entonces, si tenemos algo que dice que está aplicando los derechos humanos, asumimos de facto que son derechos humanos. Por eso se hace pasar Yogyakarta por vinculante. Y no solo se hace pasar, sino que además hay documentos falseados que son un fraude a la ley, sobre todo en el gobierno anterior, en los últimos un programa nacional de CONICET de Ciencia y Tecnología que dice que Argentina suscribió un tratado que habla de los derechos humanos y que es vinculante con respecto a la orientación a la identidad de género y por lo tanto tenemos que asumir esto como una política académica imperativa. Y algún otro documento dice también que Yogyakarta fue suscrito o algo así, no me acuerdo la palabra, por la Asamblea de las Naciones Unidas. Esto es falso. Por eso Yogyakarta, que trae la definición de identidad de género y trae todos los compromisos para eliminar el sexo y sustituirlo en su lugar por identidad de género, se hace pasar por vinculante. Porque primero dice aplicar los derechos humanos y segundo lo han hecho pasar falsificando la ley de manera ostensible y escandalosa, en realidad pues el Estado falsificando la ley, y me consta y lo he denunciado y le he pedido a CONICET que lo investigue además, se hace pasar por vinculante. Entonces, y además está la ley de identidad de género. Entonces, cuando alguien dice algo, ellos salen con, ah, no, pero es un derecho humano, ah, no, pero está la ley. Entonces, callan a todo el mundo de esa manera. Y la verdad, en general, tenemos miedo, hasta yo al principio dije, vos, pero ¿puedo hablar? No puedo hablar, yo no entendía nada cuando me dijeron que me trataron por primera vez de esencialista, biologicista y transfóbica y yo dije, bueno, pero ¿dónde, qué puedo decir y qué no? Entonces uno entra en pánico, no habla y ahí entran los procesos de silenciamiento y autocensura y demás. Ahora, ¿de dónde sale esto? Porque acá hay una cuestión medio de técnica o si se quiere, más filosófica, pero esta ideología nace históricamente, conceptualmente, tiene sus raíces y tiene sus razones, todas falaces y de malas interpretaciones, pero tienen esto de la hipersexualización de los niños. ¿De dónde sale? Esto viene por lo menos yo diría desde el encuentro histórico de todo lo que fue la corriente freudiana, toda la idea de que la sexualidad, que el niño es un ser sexuado y sexual, esa idea freudiana
Y por un lado, y por el otro lado el marxismo, con esta idea de que en realidad todo el aparato cultural es una ideología producto de imposiciones que están en el fondo como un aparato económico materialista, económico productivo, que está en el fondo de todo lo que nosotros vemos en la cultura. Entonces, todo lo que vemos en la cultura, la familia nuclear, Dios, el derecho, el Estado, las instituciones democráticas, son todos epifenómenos de estructuras de poder que están detrás. El sexo es también un epifenómeno, mejor dicho, el género, sexo y género, es también un epifenómeno debajo del cual o detrás del cual están estos aparatos de poder. Por eso ellos dicen que el sexo es opresor, es un constructo cultural opresor. ¿De dónde viene? De la lógica marxista, de la teoría marxista de la ideología, donde lo que vemos en realidad, el sexo, la familia nuclear, son expresiones de las relaciones de poder opresoras económicas que están debajo. El género es una categoría marxista en este sentido. El género viene de cierto feminismo nefasto que incorporó estos esquemas marxistas para pensar a la mujer. Entonces pensó a la mujer como una clase explotada, como una clase oprimida, y esa explotación cultural la llamó género. Y la disoció entonces de las relaciones más biológicas, que serían el sexo, en un esquema marxista. Ahora, sumado a esto de que hay algún aparato opresor, sumado a esto a la idea freudiana de la sexualidad, de que el niño es un ser sexuado, entonces tenemos que, hay que liberar al niño de esa cosa cultural que se le impuso, la familia nuclear, el binarismo sexual, esta idea de moralista, de que el niño no es un ser sexuado. Hay que liberarlo de todo eso y hay que entonces liberar esa sexualidad que hay en el niño, que es una especie de energía inocente, espontánea, sana, que es la sexualidad indiferenciada. Hay que liberar esa sexualidad del niño de todo el aparato que se le impuso y que lo oprime y lo reprime. Entonces, esto es básicamente Freud y Marx mal interpretados, ambos. Y de acá viene entonces la hipersexualización de los niños, y de acá viene el tema de la pedofilia, el tema del incesto. ¿Por qué? Porque son todas construcciones culturales que hay que eliminar. En la academia tenemos mucho de esto. Les voy a citar, por ejemplo, a Paul Beatriz Preciado, un paladín del wokismo, en un texto que se llama Terror Anal, apuntes sobre los primeros días de la revolución sexual. La revolución sexual es esto que les digo, que aflora en los 70, 80, con mayo del 68, donde hay esto de el orgasmo revolucionario, esto de que hago el amor y hago la revolución, ¿no? Que fue la liberación sexual, medio psicobolche, con toda esta idea de que liberándonos vamos a sacar las estructuras de opresión. Entonces, Preciado dice, por ejemplo, ¿cuál es la relación política que existe entre los constructos de edad y de sexualidad? Porque si construyo la sexualidad, también construyo la edad. Es decir, la edad también es un constructo cultural. Y la edad también es un constructo cultural que tenemos que sacar. Entonces, ¿por qué un niño tiene una edad que lo excluye de la sexualidad? Se pregunta Preciado. Y dice, ¿cuál es el deseo sublimado? ¿Cuál es el deseo sublimado tras el delirio paranoico frente a la pedofilia? Hay una especie de delirio, terror frente a la pedofilia. ¿Acaso no es el miedo a reconocer los deseos pedófilos colectivos? Básicamente todos somos pedófilos. Y en una nota al pie dice, la categoría del sexo transgeneracional, a la pedofilia la llaman sexo transgeneracional, los teóricos, digamos, de la revolución del 70 la llaman sexo transgeneracional. Dice, la categoría de sexo transgeneracional, junto con la necrofilia, por ejemplo, y otras parafilias, el incesto, podemos agregar todas las parafilias que queramos, es la única que continúa siendo en las sociedades democráticas europeas objeto de represión legal. Es decir, estamos reprimiendo al pedófilo. Hubo una tesis en Chile en el 2016, no sé si vos la sacaste, una tesis en la Universidad de Chile, no sé si es de doctorado que se llama Pedófilos e Infantes, pliegues y repliegues del deseo, que fue un escándalo porque esta tesis defiende la pedofilia y propone un giro pedófilo.
Y básicamente lo que dice es que el pedófilo es estigmatizado como un ser criminal, patologizado, mientras que al niño se lo victimiza y se lo desexualiza, se lo deserotiza. Entonces el giro pedófilo lo que propone es que sacarnos de encima esa violencia, le cito, desexualizadora que proscribe al infante de los círculos de lo erótico, de lo sensual y de lo sexual. Esta tesis fue un escándalo en Chile hace unos años, a tal punto que la eliminaron. Estaba en el repertorio de la Universidad de Chile, finalmente la sacaron, no sé si terminó en un escándalo, no sé, llegó a la justicia, pero por lo menos a rectorado y a una cuestión interna llegó. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica es que el niño es un ser sexuado, tal como dice Freud, y que, sumado a esto, la idea de que le hemos echado encima todos unos constructos opresores, que hay que sacar esos constructos y liberar la sexualidad para que fluya. Entonces, el pedófilo es una especie de humanista que viene a liberar al niño, no, esto lo dicen así, no es que viene a liberar al niño de la familia nuclear patriarcal que lo oprime y de estos circuitos moralistas que no le permiten entrar en el circuito erótico. ¿Por qué? Porque la sexualidad se concibe como algo inocente, no puede haber relaciones de poder, no puede haber agresión, no puede haber impulsos tanáticos, agresivos en la sexualidad. Todo eso viene de afuera, viene del constructo normativo sexual que se le impone a la sexualidad. Por eso, sacando eso, queda ese flujo energético, libre, indiferenciado, en el cual no hay diferencia de edad, que es otro constructo, no hay diferencia de sexo, que es otro constructo, y no hay diferencia de poder. No puede haber mal en la sexualidad. Esta es la lógica que está detrás de esta lectura de Freud. Ahora, ¿qué pasa? Es una lectura freudo-marxista totalmente distópica y no tiene nada que ver con Freud, porque el mismo Freud dice que la sexualidad justamente es ambigua, es contradictoria, e incluye en la sexualidad los impulsos tanáticos, los impulsos de agresión, los impulsos de destrucción, por eso la pulsión de vida y de muerte, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con Freud en sí mismo esto. Tiene que ver con una lectura marxista política de Freud que pone eso negativo afuera en lo social y pone la sexualidad como una especie de flujo inocente que hay que liberar. Ahora, el tema es que liberando ese flujo a sí mismo lo terminamos en una especie de narcisismo omnipotente que tiene muchas consecuencias clínicas en los niños, ¿no? Estamos entregando al niño a una omnipotencia infantil, que justamente lo que hay que hacer para su formación, y esto es Freud, es limitarlo a esa sexualidad polimorfa que habla Freud. Esa sexualidad polimorfa evoluciona, se desarrolla con el desarrollo de la personalidad y se desarrolla a través del principio de realidad, a través del límite, a través de la formación. Entonces, eso hay que hacer con esa sexualidad. Para esta ideología eso es opresor, entonces hay que liberar esa sexualidad a un goce tanático, narcisista, omnipotente, que está en la base de grandes malestares clínicos y yo diría hasta psiquiátricos, ¿no? Porque ahí entran ya elementos muy complicados. Cuando uno le dice a un niño que puede elegir su sexo, es decir, está poniendo en duda el principio de realidad de lo que el niño está viendo. Esto es psicotizante, creo yo, culturalmente psicotizante y es perverso. Entonces ya entramos en una línea de perversión y de psicotización cultural que yo creo que es en lo que estamos. Entonces, para esta ideología no hay una evolución intrínseca de la sexualidad, del niño hacia la sexualidad adulta, como sí la hay en el psicoanálisis. No es por defender al psicoanálisis, pero quiero decir, esto no tiene nada que ver con una sana psicología. Para una sana psicología hay una evolución de la sexualidad que el niño debe descubrir por sus propios medios y que el adulto no le puede implantar sus propias fantasías al niño, porque hay una diferencia entre la sexualidad del niño y la adulta. Para esta ideología no, porque la sexualidad es indiferenciada, es un flujo espontáneo y diferenciado que no distingue entre edades, no distingue entre relaciones de poder, no distingue entre los sexos, ¿no? Porque el sexo también es un constructo que viene de afuera. Y acá la diferencia sexual, este es el feminismo que yo hago, de la diferencia sexual. La diferencia sexual es una diferencia esencial, constitutiva de la persona humana y es el primer
En el feminismo de la diferencia decimos la diferencia sexual es el primer límite que se impone, es el primer real y el primer límite que tengo frente a otro. Yo no soy el otro, hay una diferencia, yo no soy el todo, hay un otro irreductible que yo no soy. Esto es formador de la personalidad, de la psiquis, porque esto estructura el límite, la castración, digamos, el límite, la falta estructura la psiquis. Si yo dejo al chico con ese agujero, sometido a una omnipotencia total, donde puede elegir cualquier cosa, yo creo que lo estoy psicotizando, culturalmente hablando al menos, no psiquiátricamente, y esto puede causar grandes conflictos a futuro. Entonces, para esta ideología no hay nada de eso. No hay tampoco diferencia entre esto que hablamos de lo privado, ¿no? No hay diferencia entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque en definitiva mi personalidad es un constructo cultural, la identidad de género es un constructo cultural. Entonces, a mí mi personalidad me la inscribe de afuera la cultura. Eso es ideología de género o ideología woke. Me están construyendo de afuera porque es la idea marxista, ¿no? De que todo lo construye el sistema, las relaciones de poder y qué sé yo. Entonces tampoco hay una diferencia radical entre lo público y lo privado, la intimidad. Por eso violan el derecho a la intimidad, porque no hay esa diferenciación. Y lo que me interesa marcar, que siempre lo digo, para mí es importante, no tenemos que hablar más de identidad de género nosotros, que hablen ellos. Nosotros lo que tenemos es identidad sexual. Las personas tenemos identidad sexual porque nuestra identidad humana como personas de sexo femenino o masculino se construye a partir de la diferencia sexual. Y esa diferencia sexual no es solo biológica, es biopsicosocial y espiritual, atraviesa todos los niveles de la persona. Entonces, la diferencia sexual nos constituye y lo que tenemos es una identidad sexual. Y eventualmente tenemos crisis de identidad sexual, muchos adolescentes, tenemos trastorno de identidad sexual o tenemos otras patologías mayores que hay que ver de qué se trata cuando aparecen estos fenómenos de molestia o de no aceptación o de no reconocimiento en la identidad sexual. Entonces, yo lo que empezaría es por hablar de identidad sexual y dejaría la identidad de género para los ideólogos que la quieren usar, pero nosotros no tenemos nada que ver. Yo no tengo nada que ver con la identidad de género. Yo no tengo identidad de género, tengo identidad sexual y tengo diferencia sexual que no es biológica, es personal, es biopsicosocial y espiritual. Entonces, detrás de esta ideología y detrás de todas estas falacias hay una violación al Estado democrático de derecho, como estuvimos, no solo ellos no expresan los derechos humanos, sino que están violando los derechos humanos. Por ejemplo, las políticas públicas no se basan en autopercepciones, el sexo no se basa en una autopercepción. Las categorías que fundan el orden público y moral no se basa en autopercepciones porque la autopercepción no es fuente del orden público y moral. Entonces, pretender que las políticas públicas se basen en autopercepciones subjetivas es un relativismo y subjetivismo inadmisible en un Estado democrático de derecho. Eso era en el oscurantismo cuando algunos autopercibían cosas y las imponían a los demás. En un Estado democrático de derecho eso no puede ser. Entonces, esta gente además es antidemocrática, es violenta, es totalitaria. No es tampoco función del Estado ver qué percibe cada uno puede percibir lo que quiera. Lo que el Estado no puede hacer es discriminarlo por sus autopercepciones. Eso sí es un derecho humano, pero una cosa es no discriminar a alguien por lo que perciba, por cómo se viste, por con quién se acuesta, y otra cosa es que esa autopercepción sea el sujeto de derecho, como nos pretenden, como es, el wokeismo se define por eso, es decir, que esa autopercepción sea el sujeto de derecho. Yo me autopercibo de 20 años, bueno, entonces el Estado tiene que reconocer que yo tengo 20 años. No, el Estado reconoce que yo soy una persona y no me va a discriminar porque yo perciba lo que perciba, pero no es mi autopercepción el sujeto de derecho. Eso viola los derechos humanos y lo que viola los derechos humanos es la eliminación del sexo, que sí es una categoría protegida. Como decía Claudia, no le podemos entregar la bandera de los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres, yo milito en parte de esto también, se basan en el sexo, no se basan en una autopercepción. Entonces hay que denunciar la discriminación y la violencia que están ejerciendo contra las mujeres estos ideólogos. Y bueno, finalmente un atentado contra la libertad. Estamos sinceramente frente a la barbarie, un atentado
al Estado democrático de derecho. Ahora, el problema es si hay decisión política para cambiar esto. Hasta ahora, como dijo Claudia, no sé qué pasó, todos los políticos adhirieron a esto, se bajó sin ningún filtro. El tema es si hay decisión política para denunciar esto por lo que es. Es muy simple, porque podemos tener muy buena voluntad de hacer progresos, pero si no hay una decisión política de fondo, esto no va a caminar. Y lo que hay que hacer, para cerrar como estrategia, primero hacer valer el sexo. Donde dice género, tiene que decir sexo. Yo a mi hijo le digo, donde te pongas género, voy a decir que no te dé género, pon el sexo. Yo tengo... lo tengo podrido, cobrar pobre. Denunciar la incompatibilidad del sexo con la identidad de género. Es incompatible, porque si reconozco el sexo, no puedo sustituir el sexo por identidad de género. Y segundo, derogar la ley. El tercero, derogar la ley de identidad de género. Esto no se va a resolver hasta que no se derogue la ley de identidad de género. Lo que hoy nos reúne es la punta de un iceberg. Creo que ya se dieron cuenta. Es algo que viene desde hace mucho tiempo. La sexualización de los niños y el avasallamiento de los padres es la manifestación de algo que fue cuidadosamente planificado, pensado, deseado por algunos e ingenuamente aceptado por otros hace casi 20 años. Considerando el caso argentino, ¿no? La ESI, y me refiero fundamentalmente a la ESI, ¿no? Tal como fue gestada, constituyó una herramienta de cambio social intencionado, lo que se decía como ingeniería social. La promulgación de la ley que obliga a impartir educación sexual en las escuelas argentinas ocupó un lugar muy destacado en todo el proceso de revolución silenciosa. Y la prueba la da la realidad, los números. ¿Por qué se decía que había que imponer la ESI? Porque había que descender los índices de enfermedades de transmisión sexual, disminuir los embarazos no deseados y mejorar la equidad entre los sexos. ¿Qué es lo que pasó? Que había otros objetivos que estaban ocultos y que era implantar el aborto voluntario y naturalizar las diversidades sexuales basadas en la autopercepción desde el nivel inicial. A casi 20 años de la sanción de la ley 26.150, podemos comprobar que las ETS, las enfermedades de transmisión sexual, aumentaron exorbitantemente entre los adolescentes. Las relaciones entre varones y mujeres se volvieron más tensas. Y si bien bajaron los nacimientos de madres adolescentes, no podemos saber si se embarazaron o no y recurrieron al aborto químico que no está registrado. Mientras tanto, se legalizó el aborto a demanda y la ideología de género se expandió en los medios, la escuela y las leyes. Por lo tanto, se cumplieron los objetivos. Quien lea la versión taquigráfica de la sesión del Senado donde se aprobó la ley que crea el programa ESI, puede darse cuenta de lo que estuvo en juego. Y voy a citar solamente a 3 de los senadores que fundamentaron su voto. María Cristina Perceval advirtió, dijo, no vaya a ser que se crea que esto es solamente para prevenir embarazos no deseados. Esto es para construir una sexualidad libre, una sexualidad respetuosa, una sexualidad tolerante, una sexualidad que amplíe los niveles de autonomía. Rubén Giustiniani dijo, hoy efectivizamos el derecho de los niños y adolescentes a la educación sexual. Esta es una batalla cultural. O sea, la tenían bien clara. Ambos obviamente dieron el voto afirmativo. Por otro lado, la senadora Negre de Alonso dio su voto negativo y dijo esto. No es igual la educación sexual a la matemática, no es igual indudablemente, ¿y por qué? Porque está teñida de principios filosóficos y de convicciones íntimas de cada persona y de cada pareja, que tiene el derecho, más allá del legal y del constitucional, de volcárselos a sus hijos. Este proyecto de ley margina expresamente a la familia en el rol fundamental y primario de la educación de sus hijos. Se le da un rol absolutamente secundario que se presta a un mensaje subliminal. Otra que la tenía bien clara. Vaya si se prestó para el mensaje subliminal. Si bien el texto de la ley no incluye el término género, la ideología de género estuvo presente desde el inicio. Hay una revista que sacaba el Ministerio de Educación en el año 2007, era un órgano oficial del Ministerio de Educación, que el artículo se llamaba Deconstruyendo Géneros y hacía un análisis de la ley, o sea, desde el inicio
fue gestado desde la idea de implantar esto. Nos podemos preguntar entonces por qué es tan destructora de las bases de nuestra cultura esta ideología y por qué se hizo desde la escuela. ¿Y por qué se utilizó como herramienta de cambio cultural? ¿Por qué es tan potente la ideología de género? Porque al considerar que las diferencias entre varones y mujeres obedecen únicamente a variables socioculturales, desnaturaliza y pone en duda la verdad más evidente que toda persona puede conocer sin necesidad de instrucción, que es que nacemos como varones o mujeres de la unión procreadora de un varón y una mujer. Entonces de ahí queda tambaleando el dimorfismo sexual, o sea que somos varones o mujeres, y se instala el concepto de diversidades sexuales, de queer, no binarios, disidentes. Se cuestiona la familia natural, constituida a partir de un matrimonio heterosexual y monogámico, y entonces se empieza a hablar de familias diversas, homoparentales, trans, multiespecie, poliamorosas. Queda roto el vínculo entre sexualidad, amor y vida, y se promueve el aborto voluntario, la anticoncepción masiva, las relaciones casuales, el sexo virtual, la maternidad subrogada. Todo esto son herederos de romper esa verdad básica y elemental, evidente. ¿Y por qué fue la escuela el canal preferencial? Porque junto con los medios son las venas por las que corre la difusión de las ideas en una sociedad. La ESI entró en la escuela y con ella esas ideas revolucionarias llegaron a los hogares. Entró en la familia, que es la célula básica del tejido social, y muchas veces la familia miró sin comprender, creyendo que esto era un avance, que esto era algo que se usaba ahora, que quizá estaba desactualizado. Y entonces el cambio intencionado pasó desapercibido, porque la realidad es que mucha gente en este momento se está despertando de que esto pasaba. Esto viene desde hace mucho. Y desde hace mucho se venía enseñando esto en la escuela. Los procesos de ingeniería social son elaborados teóricamente por intelectuales que van haciendo penetrar sus ideas en la cultura, muchas veces aprovechando ese terreno fértil. Lo que decía muy bien María José, vino toda de la rama esta psicobolche a partir de el marxismo y las ideas de Freud, que se interpretaron de una manera marxista. Hoy, como dije al principio, estamos viendo una de las puntas del iceberg. Lo que presenciamos era previsible, considerando qué es lo que pensaron algunos autores, que siguieron justamente esta línea freudiana y marxista, ¿no? Y cito algunas, por ejemplo, que tienen que ver con esto de la pedofilia, de lo que hablaba María José. Shulamit Firestone, escritora, activista femenina, ya por los años 70 en la dialéctica del sexo, proclamaba una sociedad más evolucionada, que sería la que tuviera por norte la supresión de los factores de opresión, tal como explicaba ella, ¿no? Y también de los tabúes sexuales. Y decía así, textualmente: si el niño puede elegir relacionarse sexualmente con los adultos, incluso si él debe escoger a su propia madre genética, no habría razones a priori para que ella rechace sus avances sexuales. Debido a que el tabú del incesto habría perdido su función. Las relaciones con niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir. El tabú de las relaciones adulto-niño y homosexuales desaparecería. Eso sería en su sociedad perfecta. Simone de Beauvoir, una filósofa que fue máxima referente del feminismo, redactó en 1977 junto a un grupo de intelectuales, entre los que estaban Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, entre otros, un manifiesto a favor de la liberación de 3 hombres acusados de realizar actos de abuso contra niños de 13 y 14 años, y decían lo siguiente en este manifiesto: semejante tiempo en prisión preventiva para investigar un simple vicio en el que los niños no han sido víctimas de la mínima violencia, sino que al contrario manifestaron a los magistrados que ellos habían consentido los hechos. Kate Millett, otra escritora, profesora y artista, activista feminista radical, escribió que los niños deberían expresarse a sí mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos. Frente a esto, y volviendo a Argentina 2025, ¿no? Hay 2 noticias, una mala y una buena. Vamos a empezar por la mala.
La mala es que sin saberlo vivimos una guerra silenciosa que corroe los valores y denigra al ser humano. Y denigra el verdadero sentido de la sexualidad. El cambio cultural intencionado que se fue dando actuó por manipulación y adoctrinamiento, pero bajo ropajes amigables, con el nombre de inclusión, de apertura mental, de progreso. Por eso penetró, porque penetró de una manera amable. Una de las peculiaridades del espacio ESI es su transversalidad, o sea, la ESI es transversal. En palabras sencillas quiere decir que sus temas permean todo el currículo y están presentes en todos los programas, proyectos y actividades de la escuela. Si bien puede ser importante, no basta con pedir que mi hijo no presente clases de ESI con ideología de género, porque esta perspectiva ideológica está en ciencias naturales, en literatura, en ciencias sociales, y lo que es más importante, yo considero muy importante eso, estuvo en la formación de los maestros y de los profesores. La capacitación docente en ESI ofrecida por el Estado fue extenuante y machacona. Cientos de docentes se formaron en ese paradigma, es lo que saben y lo que creen que tienen que enseñar. A los contenidos ideologizados se les cierra la puerta, pero se cuelan por la ventana. No alcanza, si bien es importante, con derogar leyes. Creo que la ley de identidad de género es la primera que hay que derogar porque es la más nefasta. Pero no alcanza eso porque los docentes están formados en este paradigma. Va a faltar mucho tiempo para que esto se pueda deshacer. Hay un entramado de leyes de género que se fueron enredando y que no es tan difícil sacarlo. No es cuestión de decir, saco esta ley y se terminó todo. Entonces va a haber que tener paciencia. Así como estos ideólogos tuvieron paciencia y durante muchos años crearon esto, nosotros también vamos a tener que tener paciencia. Bueno, vamos con la buena noticia ahora. Esa era la mala. La buena noticia es que hay padres que van tomando su lugar, que se van despertando, que se van dando cuenta de esto, quizá porque se extremó, se sintieron absolutamente impunes estos ideólogos y se extremaron a sí mismos, poniendo determinados textos que son demasiado avasallantes. Ahí hubo que despertarse sí o sí. Entonces creo que eso fue un golpe que fue muy importante, porque ese golpe fue el sentimiento total de impunidad, y se extremaron a sí mismos y se exageraron a sí mismos, y esto va a crear la resistencia. Por eso creo que eso es una buena noticia, que se conformen redes, que se hable de estos temas, que se esté atento, y bueno, que se pueda entonces ir con el tiempo revirtiendo todos los daños que está ocasionando toda esta ideología.